Una vez más, todos sean bienvenidos al ciclo de conferencias del Principio Divino. Hemos concluido ya con la primera parte en la que vimos un total de 7 capítulos. En este momento vamos a ingresar a la segunda parte en la cual vamos a hablar acerca del principio de la restauración. En esta primera parte vamos a ver la introducción a la segunda parte, el cual vamos a hablar acerca de los principios de la restauración, el cual habla acerca de las leyes que Dios estableció después de la caída del hombre. Pero antes vamos a definir acerca de los principios de la restauración. ¿Qué es la providencia de la restauración? Es la providencia que Dios guía para hacer que el hombre caído pueda restaurarse a su posición original. Por lo tanto, podemos decir que la providencia de la restauración es la obra de Dios, es el trabajo de Dios para hacer que el hombre caído pueda retornar a su estado y posición original. Por eso, la providencia de la restauración es la providencia de la recreación en la que Dios busca recrear una vez más al hombre. Y Dios opera la providencia según principios. Por lo tanto, existen los principios de la restauración. Salvación es restauración, el cual busca que el hombre pueda volver a su estado original. Así nosotros podemos comprender que salvar a una persona enferma es llevarle a la posición que gozaba sin enfermedad en un principio. De igual manera que salvar a una persona que se está ahogando significa llevarla a la posición de buena salud y buen estado que se encontraba antes de que se ahogara. Así nosotros podemos comprender que salvar al hombre caído en pecado significa restaurarlo a la posición original, sin pecado, tal cual disfrutaba en el principio de la creación. Así nosotros podemos comprender que la providencia de la salvación es la providencia de la restauración. Entonces nosotros comprendemos hasta qué punto Dios va a restaurar al hombre. Como hemos visto, la salvación es la restauración del cual busca que el hombre pueda volver a su estado original. Nosotros podemos comprender que Dios busca que el hombre caído pueda ser capaz de establecer el reino de los cielos en la tierra, a través del cumplimiento de las 3 grandes bendiciones. El hombre caído una vez más pueda estar capacitado a cumplir la primera bendición, la segunda bendición y la tercera bendición. Entonces tenemos que cuestionarnos, Dios, ¿cómo va a hacer esto? Capacitar al hombre una vez más para que el hombre pueda realizar estas 3 grandes bendiciones dentro de su vida. Entonces nosotros hemos estudiado en la primera parte que Adán y Eva originalmente necesitaban transitar por el periodo de crecimiento, pues pasando por la etapa de formación, crecimiento y perfección. Una vez que Adán y Eva alcanzaran su perfección, ellos necesitaban formar un solo cuerpo con Dios y de esa manera poder completar el ideal de la creación de Dios. Pero como hemos estudiado en la caída del hombre, lastimosamente el hombre cayó en la última etapa del periodo de crecimiento, en una etapa, a un nivel en el cual se encontraba incluso más abajo que las cosas de la creación. Entonces, debido a que en ese lugar el hombre adquirió, a causa de la caída, el pecado original y las naturalezas caídas, el hombre ahora necesita hacer un curso inverso para poder restaurarse a su posición original. Y el curso inverso, el cual el hombre transita, es llamado el curso también de la separación de Satanás. Entonces, una vez que el hombre transita el curso para poder separarse de Satanás, entonces, llegando al punto que se encontraban Adán y Eva, en ese lugar se encuentran con el Mesías, reciben al Mesías y a través del Mesías eliminan el pecado original y se restauran a la posición que se encontraban Adán y Eva antes de la caída. Y de esa manera, a partir de ese momento, esa última etapa, la etapa de perfección, la transitan creyendo, siguiendo y sirviendo
al Mesías. De esta manera, poder completar una vez más el ideal de la creación de Dios. Entonces, esa es la ruta que debe de seguir el hombre caído, seguir el curso de separación de Satanás, poder eliminar el pecado original recibiendo al Mesías y de esa manera, junto con el Mesías, transitar esa última etapa. Entonces, nosotros necesitamos comprender los principios que Dios usa para llevar ese curso de la restauración del hombre en este tiempo. Para ello vamos a estudiar los principios de la restauración por indemnización. Hemos comprendido que originalmente en el tiempo de la creación, Dios creó al hombre para que pueda responder a un solo Señor, para que el hombre pueda tener una solo tipo de relación. ¿Y quién era este? Este naturalmente era Dios. El hombre fue creado para poder tener esa relación con Dios. Entonces, de esa manera, a través de esa relación, el hombre necesitaba unirse de corazón con Dios. Pero lastimosamente, como hemos estudiado en la caída del hombre, el hombre inmediatamente después de la caída no cometió ningún pecado, pero el hombre se situaba en una posición fuera del principio, puesto a que el hombre podía relacionarse con Dios porque era su creador. Pero al mismo tiempo podía relacionarse con Satanás por el hecho de que tuvo una relación de sangre a causa de la caída. Entonces, Adán y Eva después de la caída se situaron en una posición intermedia, la cual era fuera del principio, puesto a que se podían relacionar con dos señores. Entonces, por esa causa, nosotros comprendemos que nosotros como hombres caídos nos encontramos en esa posición intermedia. Dios no puede intervenir directamente en nuestras vidas, ni de ninguna manera también Satanás. Es decir, que el hombre, si establece buenas condiciones, naturalmente Dios puede tomar esas buenas condiciones de indemnización y llevarlo a su lado. Pero por el contrario, si el hombre establece malas condiciones, creando de esa manera condiciones de acusación de Satanás, entonces naturalmente Satanás va a tomar a esta persona llevándolo a su lado. Así nosotros podemos comprender que ni Dios ni Satanás puede tomar de manera arbitraria al hombre. Es decir, que Dios no nos puede llevar a nosotros al cielo, a no ser que nosotros creamos o hagamos alguna condición buena. Pero tampoco Satanás puede llevarnos al infierno si nosotros no establecemos condiciones. Entonces el hombre necesita hacer condiciones de indemnización en su vida para que Dios pueda tomar. O por el contrario, si establece malas condiciones, estableciendo condiciones de acusación, naturalmente Satanás va a tomar nuestras vidas. Así nosotros podemos comprender que la providencia de la restauración por indemnización es la providencia que Dios usa para que el hombre pueda retornar a su posición y estado original. El hombre en el tiempo de su creación gozaba de un estado y una posición original. A causa de la caída perdió ese estado y esa posición original. Ahora Dios busca que el hombre pueda recuperar ese estado de posición original a través de la providencia de la restauración por indemnización. De la misma manera que cuando uno pierde el honor, para poder recuperar el honor necesita seguir un curso, y ese es el curso de poder pedir perdón. De la misma manera que cuando uno goza de una buena salud, pierde esa buena salud, tiene que restaurar su posición de buena salud. Para ello, tiene que hacer un tratamiento. Así nosotros podemos comprender que establecer tales condiciones se llaman indemnizar. Y volver otra vez a la posición y estado original se llama restaurarse por indemnización. Y la condición requerida para restaurarse por indemnización es hacer las condiciones de indemnización. Así Dios busca que los seres humanos puedan restaurarse estableciendo condiciones de indemnización. Por eso Dios lleva adelante la providencia de la restauración de los hombres caídos, llevándolo a su estado original dotado en el tiempo de la creación. Y Dios lleva, por eso, la providencia de la restauración por indemnización. Ahora vamos a estudiar acerca de
hay tipos de condiciones de indemnización que el hombre necesita establecer. Entonces hay grados. ¿En qué grado debemos establecer las condiciones de indemnización? Podemos dar los siguientes 3 casos. Hay la condición de igual valor, hay la condición de indemnización de un precio inferior o un precio menor, y también la condición de indemnización de un precio mayor por una falta hecha. Vamos a detallar cada uno de ellos. La condición de indemnización de igual valor o de la misma cantidad es la condición que nos habla en Éxodos capítulo 21, versículos 23 al 25, en el que dice, la ley dice, si hubiera daño, entonces darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Entonces podemos entender que la condición de indemnización de igual valor es que el mismo pecado que tú cometiste tienes que pagar con esa misma cantidad. Esa es la primera condición de indemnización. Ahora, la segunda condición de indemnización es de precio inferior. Este es producido por los pagos de deudas, ¿no?, que nosotros acreemos. Entonces somos condonados las deudas. Entonces ese es el tipo de condición que nosotros establecemos. Es como la creencia en la cruz. Jesús tuvo que seguir el camino de la Gólgota para poder darnos la gracia de la redención por la cruz. Entonces nosotros recibimos esa gracia a través del bautismo, el sacramento o la Santa Comunión. Haciendo una pequeña condición, somos acreedores de semejante condición que estableció Jesús. Esa es la condición de un precio inferior. Ahora, la condición de un precio mayor. Esto es a causa del fracaso de las figuras centrales. Si la figura central, encargado de una determinada providencia, fracasa, la figura central predecesora debe de establecer su responsabilidad cargando la providencia, pero al mismo tiempo tiene que adherir el fracaso de la figura central anterior. Entonces, esta condición de precio mayor se da a causa de la acumulación de los fracasos de las figuras centrales. Es un caso, por ejemplo, de Abraham, que tenía que ofrecer la ofrenda simbólica a través de las tres tipos de ofrendas que Dios le había pedido. Pero cuando Abraham fracasa en realizar esta ofrenda, Dios finalmente le pide en ofrenda a su único hijo, Isaac, pidiéndole una condición de un precio más elevado. De la misma manera que el pueblo israelita, cuando fracasa en hacer los 40 días de espionaje, el cual debían de retornar con fe, pero vuelven sin fe, entonces Dios dice que por cada día ellos van a ir vagando un año. Así ellos vagan 40 años en el desierto. Entonces podemos comprender que existen estos 3 tipos de condición de indemnización. Ahora la siguiente cuestión es, ¿cómo se establecen estas condiciones de indemnización? Cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 3, versículo 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de un hombre muchos serán hechos justos, mostrándonos que nosotros tenemos que seguir un curso inverso en el camino de la restauración. Debemos establecer las condiciones de indemnización tomando un curso inverso, aquello por el cual hemos pecado. Entonces, de esta manera, tenemos que ver que todo se sigue un curso inverso para la condición, para la restauración por indemnización. Vamos a tomar como ejemplos. Por ejemplo, el primer Israel fue el camino de odiar a Jesús, castigó a Jesús y finalmente lo llevó al camino de la cruz. Así ahora el segundo Israel tiene que seguir el curso de amar a Jesús, llevar su cruz y de esa manera ser salvos. Ese es el curso inverso que tiene que seguir el segundo Israel. De la misma manera que la caída ocurrió en contra de la voluntad de Dios, ocurrió la caída provocando de esa manera aflicción al corazón de Dios. Entonces ahora nosotros como hombres caídos tenemos que, practicando la voluntad de Dios, tenemos que restaurarnos como hombres originales para poder consolar el corazón de Dios. Ese es el curso inverso de los hombres caídos que debemos de seguir. De la misma manera que Adán se rebeló a Dios,
se rebeló contra Dios. Entonces, de esa manera provocando la descendencia, cayó en el seno de Satanás. Ahora Jesús, quien viene como el segundo Adán, podemos comprender que debe de servir y honrar a Dios, aunque fuese abandonado. ¿Para qué? Para restaurar a la humanidad del seno de Satanás al seno de Dios nuevamente. Entonces, todo esto nos permite entender que la providencia se basa siguiendo un curso inverso. Ahora llega la siguiente cuestión. ¿Quién debe establecer estas condiciones de indemnización? Lo primero que tenemos que comprender es que existe la parte de responsabilidad humana para ello. Por esa causa, el propio hombre debe establecer las condiciones apropiadas para la indemnización, cumpliendo su propia parte de responsabilidad. Por eso, ¿quién debe establecer las condiciones de indemnización en nuestras vidas? Naturalmente, yo mismo. Yo mismo tengo que establecer las condiciones de indemnización para mi restauración. Dios no puede establecer las condiciones de indemnización. Tampoco Satanás puede establecer las condiciones de indemnización, ni mucho menos Cristo. Las condiciones de indemnización tenemos que establecerlas cada uno de nosotros. Ahora, por esa causa tenemos que comprender que nosotros como hombres caídos necesitamos hacer la condición de poder eliminar el pecado original y así poder recibir al Mesías. Los hombres caídos necesitamos recibir al Mesías para poder eliminar nuestro pecado original. ¿Y qué tipo de condición de indemnización debemos establecer para que los hombres caídos puedan hacer el fundamento para recibir al Mesías? ¿Qué hacemos? Entonces, para esto primero debemos saber cómo Adán falló en cumplir el propósito de la creación. Es decir, que si nosotros comprendemos cómo Adán fracasó en cumplir el propósito de la creación, podemos comprender las cosas que necesitan ser restauradas aplicando el curso inverso de la restauración para que nosotros podamos hacer la condición para recibir al Mesías y así poder cortar y eliminar nuestro pecado original. Por eso la condición de indemnización debe establecer mediante el proceso que invierta el proceso por el cual se perdió la posición y estado original. Entonces, para ello vamos a hablar acerca de qué es lo que tenían que haber hecho Adán y Eva en el jardín del Edén. Adán, originalmente, él tenía que obedecer el mandamiento de Dios, ¿verdad? Tenía que obedecer el mandamiento de Dios durante todo el periodo de crecimiento. De esta manera, Adán hubiera establecido el fundamento de fe, estableciendo su fe en la palabra de Dios. Una vez que Adán, estableciendo el fundamento de fe, él hubiera formado un solo cuerpo con Dios, sintiendo el mismo corazón que Dios siente, convirtiéndose de esa manera en el templo de Dios, él hubiera adquirido la naturaleza original de la creación, llegando a ser el ser sustancial que ha realizado la palabra. Por lo tanto, hubiera establecido el fundamento de sustancia. Pues el fundamento de fe y el fundamento de sustancia son fundamentos que el hombre tenía que establecer en el tiempo de la creación de Dios, en el mismo jardín del Edén. Pero lastimosamente, como nosotros hemos escuchado en la caída del hombre, Adán no obedeció el mandamiento de Dios. Lo primero que se perdió fue Adán. Lo segundo, se perdió el mandamiento de Dios. Y tampoco Adán pudo transitar por el periodo de crecimiento. Así podemos comprender que se perdió el fundamento de fe en el jardín del Edén. Entonces el hombre, en vez de formar un solo cuerpo con Dios, formó un solo cuerpo con Satanás. No puede sentir el corazón de Dios. Se convirtió en la morada de Satanás y naturalmente adquirió, en vez de naturalezas originales de la creación, terminó adquiriendo naturalezas caídas. Y así el hombre perdió el fundamento de sustancia. Ahora, en el proceso de la restauración, tiene que llegarse siguiendo un curso inverso. Entonces, naturalmente necesitamos a alguien que sustituya, para restaurar el fundamento de fe, necesitamos a alguien que sustituya a Adán, una figura central. Necesitamos algo que sustituya el mandamiento de Dios. Esos van a ser los objetos condicionales. Asimismo, vamos a necesitar algo que sustituya el periodo
de indemnización, el periodo matemático de indemnización para poder restaurar el fundamento de fe. Y el fundamento de sustancia, naturalmente vamos a requerir una figura central, puesto que en la caída el hombre adquirió las naturalezas caídas, entonces ahora el fundamento de sustancia termina siendo la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Vamos a detallar cada uno de ellos, del fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Solamente sobre esta base, una vez restaurado el fundamento de fe y el fundamento de sustancia, puede establecerse el fundamento para recibir al Mesías. Ahora sí vamos a detallar acerca del fundamento de fe. Hemos explicado que el fundamento de fe requiere tres condiciones. Adán tiene que obedecer el mandamiento y pasar obedeciendo el mandamiento durante todo el periodo de crecimiento. Ahora, para restaurar por indemnización, Dios va a usar figuras centrales. Si nosotros estudiamos en la providencia, dentro de la Biblia, podemos comprender que Dios usa distintas figuras centrales. Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los reyes, Juan Bautista. Y las distintas figuras centrales que Dios usa dentro de la providencia es porque Dios buscaba que estas figuras centrales establecieran el fundamento de fe. Ahora, los objetos condicionales que sustituyen la palabra. En la era antes del Antiguo Testamento, puesto que el hombre cayó más abajo que las cosas de la creación, a un lugar en el que el hombre no podía recibir palabra, Dios tuvo que hacer que el hombre use las cosas de la creación para que puedan acercarse a Dios, puesto que ellas eran más próximas a Dios. Por eso Dios pidió ofrendas en la era anterior del Antiguo Testamento. El arca, las ofrendas que Adán, el tiempo de Abel, por ejemplo, ofrecieron todos ellos, ¿no? Y también, de esa misma manera, en la era del Antiguo Testamento fue cambiando. Existían las leyes, la palabra mediante la cual el hombre podía acercarse más a Dios, el arca de la alianza, el templo, las figuras centrales. Y así, en la era del Nuevo Testamento, el Evangelio, y asimismo Jesús, que era la palabra en sustancia, terminó convirtiéndose en los objetos condicionales. Así podemos comprender que los objetos condicionales van a ir cambiando de acuerdo a cada era, de acuerdo a cómo va llevándose la providencia de la restauración del hombre. En cuanto al periodo matemático de indemnización, ese es el periodo de crecimiento. Significa que Adán tenía que respetar el mandamiento de Dios durante todo el periodo de crecimiento. Ahora, el periodo matemático de indemnización nos permite comprender que la ofrenda tiene que ser hecha, o el objeto condicional tiene que ser ofrecido a Dios durante un determinado periodo de tiempo. Ese es el periodo matemático de indemnización. Ahora, y así podemos ver que se restaura el fundamento de fe. Si el fundamento de fe es establecido, sobre esa condición y sobre esa base puede establecerse el fundamento de sustancia, en el que nosotros mencionamos que una vez que Adán se hubiera perfeccionado, hubiera formado un solo cuerpo con Dios, sentido de corazón que Dios siente, llegando a ser templo de Dios y adquiriendo naturaleza original de la creación. Ahora, para poder restaurar por indemnización, entonces tiene que haber una figura central que pueda establecer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Entonces, de esta manera podemos comprender que el fundamento para poder recibir al Mesías solo puede ser establecido sobre la base del fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Una vez que se establece el fundamento de fe y sustancia, puede establecerse el fundamento para recibir al Mesías. Sobre ese fundamento, la humanidad puede recibir al Mesías y a través del Mesías el hombre puede eliminar su pecado original. Y de esa manera, junto con el Mesías, poder transitar la última etapa del periodo de perfección para de esa manera poder cumplir el propósito de la creación en unidad, creyendo, siguiendo al Mesías hasta que el hombre pueda alcanzar su perfección y poder cumplir el propósito de la creación. Entonces, ese es el curso que nosotros vamos a estudiar durante este periodo, en este tiempo, la segunda parte que estamos ingresando ahora. Vamos a hablar ahora acerca de la historia de la providencia de la restauración y yo. ¿Qué significa esto? Muchos pueden pensar que la historia no tiene que ver nada conmigo, pero cuán equivocados estamos. La historia realmente tiene una influencia muy importante dentro de nuestras vidas. Podemos primeramente comprender que nosotros
El momento en el que nosotros nos encontramos aquí, estamos parados sobre la condición y la base de nuestros antepasados. Es decir, que yo soy el producto de la historia de la providencia de la restauración. Las distintas figuras centrales y antepasados que nos precedieron son figuras que han tenido victorias y nosotros nos paramos sobre la condición de cada una de ellas. Por esa causa somos el producto de la historia de la providencia de la restauración. Para que de esta manera yo pueda llegar a ser el personaje que pueda cumplir el propósito hacia el cual se dirige la historia de la providencia de la restauración. Yo debo de cumplir todas aquellas cosas que ellos no pudieron completar en su tiempo y llevar a la conclusión la providencia de la restauración en este tiempo, para que de esta manera yo pueda convertirme en el fruto deseado de la historia de la providencia de la restauración. Tenemos que comprender que somos la conclusión de miles de años de condición. Todo eso se imbuye en cada uno de nosotros. Entonces nosotros somos llamados este tiempo para poder convertirnos en personas victoriosas de la historia de la providencia de la restauración. Entonces, para ser esos vencedores históricos, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Primeramente, tenemos que comprender la historia de los profetas y los santos que Dios llamó, el corazón con el cual Dios llamó a cada figura central en el pasado y el significado fundamental por el cual Dios llamara a cada uno de ellos. Y también necesitamos comprender la misión providencial que Dios encomendó a cada figura central en el pasado. Solamente eso nosotros podemos comprender a través del Señor de la segunda llegada. De esa manera yo creyendo, uniéndome con Él, haciéndome un solo cuerpo, puedo realmente seguir en este tiempo. Por el reino de los cielos podemos alcanzarlo a través de poder recorrer en este tiempo, transitando los caminos que no pudieron transitar nuestras figuras centrales en el pasado, hasta poder hacer aquello que ellos no pudieron hacer en esta era. Así el hombre caído jamás podrá encontrar el camino de la vida si no conociera las particularidades y el contenido de la providencia de la restauración. Este es el motivo por el cual debemos conocer el principio de la restauración detalladamente. Así, nosotros necesitamos comprender, uno, el corazón de Dios, el significado por el cual Dios llamó a cada figura central y la misión el cual Dios encomendó a cada uno de ellos. Así nosotros en esta segunda parte vamos a estudiar sobre las figuras centrales. Vamos a estudiar sobre Adán. ¿Qué era la intención de Dios con Adán? ¿Cuál era la intención de Dios con Noé? ¿Y qué misiones Dios encomendó a Abraham? Así también Moisés y a Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprender el corazón que Dios carga durante estos 6,000 años de historia bíblica, para poder comprender el significado por el cual Dios llamara, qué es lo que Dios buscaba con cada uno de ellos. Asimismo, la misión providencial que Dios encomendó, para que nosotros podamos tener victoria en los lugares que ellos fracasaron, y podamos comprender los fracasos para poder llevar finalmente a la victoria. Y de esa manera convertirnos en el fruto de la historia, de la providencia, de la restauración, en ese vencedor histórico de la historia de la providencia, de la restauración. Así vamos a empezar a estudiar ahora la segunda parte del principio divino. Muchas gracias.